¿Cómo reaccionan las distintas partes del mundo católico ante Fiducia Supplicans? Descubre las fuertes críticas y posturas divergentes que han surgido. Aunque la mayoría de los países del mundo católico aceptó sin reservas la declaración Fiducia Supplicans, en la que se aprueba la bendición de parejas homosexuales y parejas en estado irregular, han habido sectores opositores a esta declaración aprobada por el Papa Francisco y firmada por el cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. A continuación, veamos algunas de las reacciones negativas de los últimos meses. El arzobispo de Santa María en Astana, Kazajistán, Monseñor Tomás Peta, y su obispo auxiliar, Monseñor Atanasio Schneider, amonestaron al Papa Francisco y argumentaron que la bendición de parejas homosexuales es un gran engaño y un mal que tiene consecuencias destructivas y de largo alcance. La Conferencia Episcopal de Malawi emitió un comunicado señalando que no permitiría a sus sacerdotes bendecir las uniones homosexuales, pero no criticó directamente al Papa Francisco. Más bien, su declaración expresa que ciertas interpretaciones erróneas han generado interés, temores y preocupaciones entre los católicos. Un grupo de 90 sacerdotes, académicos y autores católicos han publicado una súplica filial a cardenales y obispos pidiéndoles que prohíban aplicar en sus diócesis Fiducia Supplicans, con la bendición a parejas que viven en relaciones contrarias a la moral católica, incluidas parejas del mismo sexo, y que pidan al Papa Francisco que retire urgentemente el documento. El Papa necesita urgentemente una corrección fraterna, aseguran los firmantes. Por otra parte, el cardenal Sturla, arzobispo de Montevideo, la considera ambigua y divisoria. El cardenal Joseph Sen afirma que el documento atribuye una bondad propia a las relaciones sexuales extramatrimoniales que podrían progresar y crecer. Se trata de un error absolutamente subjetivo, afirmó. Si el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe define un delito grave como bueno, ¿no está cometiendo herejía? ¿No debería el prefecto dimitir o ser destituido? Se pregunta en un artículo publicado en su blog. Los obispos de África también la consideran ambigua y declararon que no la aplicarían en un comunicado emitido por el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Monseñor Rafael Escudero López Brea aseguró que tal declaración daña la comunión en la Iglesia y calificó de horrendo sacrilegio la bendición de parejas homosexuales o heterosexuales no casadas por la Iglesia. 50 sacerdotes de su prelatura han querido sumarse a las palabras de su obispo mediante un mensaje en el que piden que el Papa anule el documento. Por otra parte, el cardenal Robert Sarah afirmó que por su falta de claridad no ha hecho más que amplificar la confusión que reina en los corazones y algunos incluso se han valido de ella para apoyar su intento de manipulación. La declaración Fiducia Supplicans escribe, dice el cardenal, que la bendición está destinada, en cambio, a las personas que piden todo lo que es verdadero, bueno y humanamente valioso para su vida y en sus relaciones, sea investido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es bueno, verdadero y humanamente válido en una relación homosexual definida por la Sagrada Escritura y la tradición como una depravación grave e intrínsecamente desordenada? Cuestiona el purpurado africano, quien agradeció a las conferencias episcopales de Camerún
Chad, Nigeria, entre otras, por sus decisiones y firme oposición a la declaración, a las que expresó, apoya y comparte. Debemos alentar, continúa el cardenal Sara, a otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a cada obispo a hacer lo mismo, insistió. También criticó que algunos medios afirman que la Iglesia Católica fomenta la bendición de las uniones entre parejas del mismo sexo. Mienten, hacen el trabajo del divisor. Algunos obispos van en la misma dirección. Siembran dudas y escándalo en las almas de la fe, al pretender bendecir las uniones homosexuales como si fueran legítimas, aseveró. Este rechazo episcopal de Fiducia Supplicans se suma al de la Conferencia Episcopal Francesa, la de los Países Bajos, la de los obispos de las Antillas Francesas, la de los obispos haitianos, húngaros, la totalidad de los obispos católicos de rito oriental, los obispos polacos y bielorrusos. Por otra parte, Hilarión de Budapest, ex responsable del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, afirmó en una entrevista que el documento vaticano, que permite la bendición de parejas homosexuales, hace imposible hablar de un posible reencuentro entre católicos y cristianos ortodoxos. La Iglesia Greco-Católica de Ucrania tampoco aplicará Fiducia Supplicans al tratarse de una iglesia de rito oriental, informó el arzobispo primado. Según las tradiciones de rito bizantino, el concepto de bendición significa aprobación, permiso o incluso una orden para un tipo específico de acción, oración y prácticas ascéticas, incluyendo ciertos tipos de ayuno y oración. Ciertamente, la bendición de un sacerdote tiene siempre una dimensión evangelizadora y catequética, y por tanto, no puede contradecir en modo alguno la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la familia como unión fiel, indisoluble y fecunda de amor entre el hombre y la mujer. Por lo que solo aplica para la Iglesia Latina, dado que la Iglesia Greco-Católica Ucraniana es católica de rito oriental, tiene su propio patrimonio litúrgico, teológico, canónico y espiritual que todos los fieles están obligados a observar y a apreciar, destacando que el significado de bendición en la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y en la Iglesia Latina son diferentes. En una nota de prensa emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, declara que ante la oposición de algunas conferencias episcopales debe comprenderse su contexto. Hay cuestiones fuertemente culturales e incluso legales que requieren tiempo y estrategias pastorales más allá del corto plazo. Estas son algunas de las oposiciones a Fiducia Supplicans, que aunque fue presentada el 18 de diciembre del 2023, entrado el 2024, sigue suscitando polémicas. La Iglesia Católica afronta el desafío de mantener la unidad en medio de las opiniones tan polarizadas. ¿Qué futuro le espera a la Iglesia? ¿Es posible encontrar un terreno común en medio de estas diferencias? La respuesta podría definir el rumbo de la Iglesia en los próximos años.